trobar. Buenas noches amigos, nuevamente estamos para llevarles otra entrega de En el Bar. Como siempre, hoy con invitados de lujo. Saludos, señor Anthony Quintero. Buenas noches, buenas tardes, buenos días amigos por todo el mundo. Bienvenidos a el podcast En el Bar, aquí siempre con gratos invitados. Este programa va a ser muy ameno como todos, pero bueno, particularmente para mí muy ameno. Vamos a tocar unos temas bastante que me interesan mucho, y así que quédense conectados que va a ser un excelente programa. Hasta el final, licenciado Cornejo. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar en este contenido que es para ustedes de En el Bar. El día de hoy con invitados especiales, como lo dicen mis amigos, un colega, una persona que sabe bastante de medios de comunicación, y con él vamos a disfrutar en este contenido de hoy En el Bar. Con ustedes, el señor Juan Endara. Buenas noches, Juanito Endara. Salude, por favor. Juanito, con cariño. Muchas gracias, realmente muy halagado de estar aquí en esta iniciativa comunicacional que hacen ustedes, que me parece fantástica. He visto algunos de sus programas, no todos, pero la mayoría creo que lo hacen primero con mucho profesionalismo, mucho cariño y mucho amor para preservar algunas cosas que a veces se nos van quedando. Así es, Juan. Así es. Oiga, por favor, Fernando, usted tenía las preguntas iniciales para el licenciado Juan Endara. Juanito Endara, un hombre muy ligado a los medios de comunicación en Esmeraldas, hijo de un radiodifusor. El primer radiodifusor, uno de los primeros en Esmeraldas. Uno de los primeros, sí. El señor Héctor Endara. Entonces, como decía Juanito, ha sido muy ligado a esto de los medios de comunicación. ¿Qué te deja esto, Juanito, tu infancia, cerca de los medios y todo eso? Anthony sabe, de que él me conoce bastante. Sí. También fue parte desde claro, chiquito. Sino que aquí se hace el juvenil, pero ya muy juvenil que digamos no es. Sí, oiga, a mí me trata de anciano, el hombre. Soy el más joven de lo que yo lo he visto aquí que pica años también. Pica la de juvenil, como dicen. Él es el joven del grupo. No, hombre, no coma eso, cójale la cédula y ya está completo. Él no juega con la cédula en la mano. No, a ver, yo... ¿Quién es Juan Endara? Bueno, yo realmente heredo, creo, la costumbre periodística de mi padre, ¿no? Mi padre, Héctor Endara, fue un radiodifusor y pionero aquí de la televisión en Esmeraldas. De la década... A ver, él empezó muy joven. A ver, mi padre nació en el 21, más o menos. En el 29, si no me equivoco. Y desde muy joven él estuvo ligado al mundo de la radio, ¿no? Estuvo en Radio Nacional Espejo, pero haciendo cosas muy pequeñas. Te estoy hablando que ese tiempo era la década de los 40, ¿no? La década de los 50, en los que era el fulgor de las radios, ¿no? A nivel nacional. Recordémosle a Radio Cristal y toda esa bohemia completa de la radio guayaca y la radio quiteña también. Mi padre fue un quiteño, ¿no? Nació en Quito y hizo radio allá. Cuando empezó a popularizarse las estaciones de radio AM primero en el país, empezaron los radiodifusores de Quito y de Guayaquil a migrar hacia otras provincias, porque en Quito obviamente habían las radios grandes, no era muy difícil competir con ellos. Entonces mi padre, por algún motivo que desconozco, tomó un carro con el señor Olger Velastegui, que es el pionero de Radio Saracay en Santo Domingo. Y de hecho iba a quedarse en Santo Domingo poniendo una radio. Entonces iba a poner ahí Radio Saracay y iba a poner otra estación mi papá. Pero en ese tiempo, por algún extraño motivo, llegó hasta acá. Llegó hasta Esmeralda. ¿Qué venías a hacer Esmeralda? Si en Esmeralda no hay ni luz, ¿qué vas a hacer allá? No, sí, bueno, parece que algo le atrajo de aquí y vino. Llegó en la década de los 50, ¿no? Debe haber sido promedio yo el 52, 53. Y estuvo aquí, entiendo que ya una emisora o no había, no tengo claro eso exactamente, pero en el 59 fundó la radio La Voz de Esmeraldas, que es en AM, ¿no? 1390 kilociclos, la radio. Y en ese tiempo, obviamente, habían, creo que ya luego un par de estaciones y había una competencia muy sana.
y empezaron a nutrirse los primeros radiodifusores, los primeros periodistas, el que fue político, don Daniel Álvarez Tenorio, luego vino Radio Sucre acá también a poner una sucursal cuando era el aquí había fútbol. Radio Sucre. Claro. Claro, creo que otro dueño. Entonces ellos empezaron a poner radios en varias partes del país y funcionaban como matrices, ¿no? Y hacían su programación deportiva, ¿no? Había mucha transmisión de fútbol y algunas otras anécdotas muy buenas que aquí les he de contar de las primeras transmisiones deportivas que se hicieron desde el Folk Anderson, que no era Folk Anderson, sino le llamaban la polvorita, ¿no? Eso me contó mi padre, pero ya esa la voy a contar luego. Luego ya en el año, para ir un poco más rápido, en el año 72 se abre la posibilidad de crear la televisión, de poner un canal de televisión, porque bueno, ya había la empresa eléctrica, ya el tema del fluido eléctrico era mucho mejor. Antes las estaciones funcionaban con plantas, bueno, había una planta ahí entiendo Santas Vainas, sí. Entonces, pero entonces eso que funcionaba con plantas quiere decir que no era constante, o sea, no era horario. Constante, por supuesto, había un horario, en la noche ya la apagaban y la radio quedaba fuera del aire, obviamente hasta la mañana siguiente, que a las 5 de la mañana la prendían, por cosas que conversé con él. Entonces de ahí en el año 72, cuando ya el tema de la energía era un poco más fluido, mi padre y con otras personas más invierten, se hizo una especie como de minga, digámoslo así, de muchas personas, muchas instituciones, para traer la televisión a Esmeralda, porque la televisión había en Guayaquil y había en Quito y no había en otra provincia. No me preguntes qué se le metió a mi padre en la cabeza de traer televisión en un lugar donde incluso no había televisores, que era la cosa más o sea, ¿cómo se te ocurre poner un canal de televisión en una ciudad que no había televisores? Bueno, lo hicieron, ¿no? Hubo un conjunto, se reunió en ese tiempo el Consejo Provincial, el municipio de Esmeraldas, personas privadas también hicieron como una sociedad, sí. El objetivo era adquirir los equipos del Canal 6 de Quito, que en ese tiempo había cerrado sus puertas. El canal 6 de Lichimbía, era un canal que funcionó muchos años. En el año 72, creo, 71, el canal cierra y se quedan los equipos ahí. Entonces adquieren mediante esta sociedad todos esos equipos que venían de allá y logran funcionar en blanco y negro, en ese tiempo, en blanco y negro, pero era un gran hito tener televisión aquí, era un gran hito. De hecho, la gente iba a ver los partidos de fútbol a Santo Domingo, donde allá llegaba la señal del canal 8 y el canal 10 de Quito. Entonces, la gente llevaba televisores a ver allá, luego ya pudieron verlo aquí. Y en el año 79 se funda la primera estación de FM, que esa sí fue la primera FM, que es la Radio Gaviota FM, que está hasta el día de hoy. En el año 79. Entonces la radio ya tiene, 89. Usted me ganó en las matemáticas. No, es que mi año. Él estudió con... Él nació hace años. Vea eso. Dios mío, santo, quebrar. El licenciado nació hace años. Él estudió con... Entonces de la leva de mi hermana Joana, que le mando un saludo cordial. Joana es de la leva del 79 también. Entonces, sí, la radio tiene la edad de mi hermana también. He revelado su edad, lo siento mucho. Me hago responsable de aquello. Saludos a Joana. Estas personas. Entonces, desde ahí, bueno, quedaron los tres medios, ¿no? Y posteriormente, pues, se formó lo que se llamó luego la cadena blanco y verde. Así le puso mi padre. Había radio AM, radio FM y televisión. Seguían con la AM también. Claro, la AM funcionó hasta el año 2009, que cumplió 50 años, y luego parece que por problemas de frecuencias y equipos y esas cosas dejó de funcionar. Claro, la radio AM en todo el país murió literalmente, ¿no? En ese tiempo, la FM que se mantiene hasta ahora y el canal de televisión que todavía seguimos al aire. Seguimos operando. Entonces yo me fundo en este mundo de la televisión y de la radio también, muy chico, muy joven, ¿no? Porque lo digo... ahí, estuviste en el medio. Crecí ahí. Yo tengo una experiencia que es muy bonita, aunque algunos creen que es triste, pues no es triste. Es que mis vacaciones de la escuelita,
del jardín incluso, lo recuerdo, mis vacaciones. Mi padre, obviamente que sí nos íbamos de viaje, alguna cosa, pero mis vacaciones eran ir a hacer las entrevistas. Iban a hacer las entrevistas. Como unas pasantías ya estabas haciendo. Sí. No, pero entonces yo ahí entendí que eso me gustaba. Ahora lo entiendo, pero en ese momento para mí era muy chévere llevar los cables. Llevar los cables era bastante para mí. Claro, era bastante. Y por allí a veces le tiraba un pan o le tiraba alguna cosa me decían, cómprame una oreja allá en la esquina. Yo iba a comprar la oreja y me dejaban apretar el rec de la cámara. Ya eso era bastante para mí. Y no te digo ir con las luminarias, porque en ese tiempo no había las luminarias LED y nada, con pilitas, no. No, era una lámpara que de hecho todavía la tengo en un museo que ojalá pronto lo pueda poner a disposición de la gente, ¿no? Es una lámpara, pero te digo que así se me queda corto. Era más pesada que el lunes levantarse de mañana esa lámpara. Y aparte esa lámpara hay que conectarla, ¿no? Claro. Entonces toda la entrevista tenía que estar con el brazo así. Caliente, pues. Y caliente, porque era un halógeno. Calentado. Entonces, era un halógeno que ese halógeno... Sudado y con estuvo con eso de equipo, no me alcanzó, parece. No, ya había LED en este tiempo. Sí tenía una por ahí. El Luis me decía cargar. Veterano también. Te estoy diciendo que se está haciendo, pero bueno, es así. Entonces era ponerse ahí, ¿no? 5, 8 minutos con la luz y ya te temblaba la mano, pero yo seguía ahí, era un chico, ¿no? Tenía unos 6, 7 años. Entonces siempre... Era la emoción ahí. Claro, y había una casetera, antes las cámaras no tenían así como estas incluidas con el cassette ahí, para que nos entiendan. Sino eran cámaras que se llamaban dockable, no eran... El cuerpo de la cámara era y aquí venía un cable bien grueso, igual más pesado que el lunes, y eso iba a una casetera de 3/4 que te ponías acá. Como un bolso. Entonces el camarógrafo y era el asistente, ¿no? Entonces el asistente tenía eso y ahí él tenía que presionar rec o se ponía de la cámara, pero eso era bien pesado. Sí, y lo que más le gustaba a Luis Reyes, un saludo. Luis Reyes. Un saludo para mi pana Luis Reyes, caramba. Él cargaba eso. Él estuvo con todos esos equipos, claro. El Matusalén de la televisión. Bueno, entonces yo me desenvolví en esa época, ¿no? En ese tiempo. Me gustaba mucho eso, ir a hacer las entrevistas. Muchos me dicen, no, ¿cómo en vez de ir a disfrutar, a vacilar? Sí, lo hacía, iba a jugar fútbol con mis amigos y todo, pero en la mañana ir a hacer las entrevistas. Ese era un logro máximo para mí. Y desde ahí pues me quedó el tema de la televisión. De la comunicación. Claro, hasta que penosamente mi padre falleció en el 2004. Y pues ahí ya me tocó pues, ponerme al frente y tratar de seguir sus pasos, implementar otras cosas y continuar, ¿no? Claro, darle un giro, ¿no? Esa evolución que necesita. Una introducción todo bastante medio de comunicación. amplia, la de Juanito. Perdóneme, hablo mucho. Si usted córteme cuando quiera que me calle. Está muy interesante. Estamos aprendiendo, claro, escuchando la esa historia porque fue el primer canal de televisión en Esmeraldas. Una de las primeras emisoras Radio La Voz de Esmeraldas, ajá, la primera FM en Esmeraldas, sí, FM, Gaviota FM, y don Héctor, por lo general inauguraban el 5 de agosto, ¿no? Claro, los medios, ¿no? Los medios, para serte específico así, los medios, todos fueron fundados el 5 de agosto, todos, la televisión, la radio AM y la radio FM. Porque en ese tiempo el aniversario de los medios, iba de la mano con también el aniversario de la fiesta. Fiesta, ¿no? De Esmeralda. Y yo te hablo de las cosas que conozco porque, bueno, yo nací en el 85, ya cuando los medios estaban. Pero antes de eso, que te comento, había el fulgor de la AM, se hacían grandes festivales, donde hoy funciona, tengo entendido, hay en algunos lugares, pero tengo entendido que fue donde funciona hoy Importadora Castro, ahí en ese se armaban unas tarimas, ¿no? Frente a la gobernación. Y allí eso era fiesta, ¿no? Con los artistas nacionales, había el Festival de la Canción, todas esas cosas que me comentan que era una cosa, bueno, Esmeraldas es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña en ese tiempo, pero de una u otra manera eso le daba un fulgor, un colorido a la festividad. Pero mira que de cierta manera Esmeraldas fue pionera en la comunicación, en tener televisión acá. ¿Cuán difícil debe haber sido poner un canal
sin mucha, como tú dijiste, pones un canal sin televisores. Sí. Entonces imagínate, la programación. Claro. ¿Qué programación brindas a un pueblo que no tenía cómo verlo? No, a mí me contaba, ¿viste? Yo le pregunté a alguien, le digo, ¿cómo se le ocurre a ese señor traer televisión, poner un canal de televisión donde no hay televisores? La gente empezó a comprar y como eran caros y no había la posibilidad económica, a lo mejor compraban uno. Y el barrio iba el barrio sacando. veía ahí. Sí. Se reunía en una casa y lo veía, y en blanco y negro. Estoy hablando de eso, que ese ya es a color, moderno. Sí, Blanco y negro era de eso, turquísimo. pero en blanco y negro. Imagínate la novedad en Esmeraldas, ¿no? Chuta, yo en Telecosta vi Doña Bella. Claro. Entonces, te voy a las 11 de la noche. Claro, eso es picaresco, ¿no? Excelente. Picaresco. Ese Anthony. Tiene que ser. Entonces te cuento que ya en la década de los 80, obviamente mi padre era muy buen amigo de don Javier Alvarado Roca, que es el dueño de Coavisa, todavía vive don Javier, entiendo, y hace una especie de alianza. Entonces las telenovelas, series, películas que emitía Ecuavisa en el canal 2 de Guayaquil llegaban en bus a Esmeraldas. Porque acá no salía Ecuavisa. Acá no salía Ecuavisa, Ecuavisa salió en la década de los 90 ya, entiendo, creo que fue en 94. Walter Marcillo, él que es el MacGyver de todo. Don Guau, un saludo el para Don a Guau. Walter Marcillo. El hombre de las antenas. Claro, el hombre de las antenas. Él me cuenta eso, ¿no? Entonces, en primera instancia, viajaban incluso, porque no había Transesmeraldas todos los días. Y viajaban a Guayaquil con mi padre en una Blazer grandota que tenían, iban a ver la programación y regresaban. Y eso era todas las semanas, ida y venida. Y entonces aquí la gente se nutría de ese contenido internacional, como telenovelas, como series, películas, incluso partidos de fútbol que se transmitían, claro, 8 días, 10 días después. Pero era fútbol, ¿no? Era fútbol. Entonces, esa alianza perduró, hizo también que la gente vea mucho esas series, no había TV cable, no había internet, no había satélite, ¿no? Entonces, lo único que había era eso. Oiga, en honor a eso me imagino que don Héctor le ha puesto al noticiero Telemundo, ¿no? Porque se llamaba Telemundo el noticiero. Se ha llamado siempre así. Sí, desde el principio. Siempre se ha llamado así desde el principio. Yo he visto fotografías de los 80 y pico en blanco y negro, o estaba Warner Mina, que Dios lo guarde, Sí, claro. uno de los anchor más famosos que tuvo el canal. No, el bozarrón que tenía. Por favor, ¿no? era un caballero de la televisión. Eso te iba a decir, Juanito, a propósito de lo que nombras. Por ahí el canal pasaron muchos personajes, muchos periodistas dieron sus pininos en los medios de tu padre. Sí. ¿Recuerdas nombres de personas que se vincularon a estos medios y que tal vez sirvieron de influencia para ti? Puedo omitir alguno, quizás, y le voy a pedir disculpas si se me escapa alguno, que es lo más probable, ¿no? Pero en el canal estuvo, como les decía, Warner Mina, que fue vinculado. Yo no tengo el récord, pero me atrevería a decir que debe de ser uno de los presentadores más longevos del país. Eso no lo tenemos tan especificado, pero hasta el 95 por lo menos estuvo continuamente en el aire. Y eso es un hito. Además tengo que decirles que Warner Mina era quizá el único presentador negro del país, porque eso es importante, ¿no? Sí, claro. Eso es importante porque siempre en Quito y Guayaquil los rubiecitas, las mujeres muy guapas y los hombres también de piel bastante clara, pero Warner Mina era un hombre afroecuatoriano, un hombre negro, pero que tenía su presencia, por supuesto que sí, y se mantuvo en el informativo y además era un presentador importante de las fiestas y todas esas cosas ahí. Estuvo también el licenciado Milton Mesa hasta hace unos 10 años atrás. Entiendo yo, también estuvo en varios periodos en el canal, un profesional, es un educador, pero aparte un hombre que lleva la comunicación también delante. Estuvieron mujeres, muchas de ellas le voy a pedir disculpe porque se me van los nombres. María del Carmen, me acuerdo que era una de las chicas, y hubieron otras también que hicieron. ¿Quién dice? María Pía. María Pía estuvo ya en el 2004. Mi hermana, que ya se jubiló de la Estefanía.
Ella se jubiló, la jubiló Byron. Byron la jubiló, el esposo. Entonces estuvo ella y bueno, estuvo Patricia Merizalde haciendo un ciclo muy grande. Claro, hicimos un ciclo con Patricia. El programa de Patricia Merizalde. Tenía una escalera de caracol. Perdóname. Era una cita con Patricia Merizalde. Así se llamaba el programa. Una escenografía muy folclórica, ¿no? Bien peculiar esa escenografía. Anthony trabajaba en el canal en ese tiempo. Entonces, Patricia, ella, una mujer de mucha escenografía, pues una mujer de tablas, ¿no? Una mujer de teatro. Muy cosmopolita, que ha viajado por todo el mundo. Poetisa. Sí. Entonces, Patricia me dice, en su programa, antes de empezar, mira, yo quiero instalar una escalera. Y mi padre estaba vivo todavía en ese tiempo. Patricia, por allá por el 2000 habrá arrancado, un poquito antes. No, sí, 2000. Y entonces dice, yo quiero instalar una escalera. Y mi papá decía, señora, ¿pero qué escalera quiere instalar aquí? Yo voy a instalar, don Héctor, una escalera. Pero si la escalera, ya va a ver la escalera. Pusieron la escalera ahí en el set. Y voy a pedirle a Patricia que me dé un clip, porque sí los tenemos, para que tú veas. Sería bueno. Se lo voy a pedir porque ya lo tiene. Y para que lo ensambles aquí encima. Lo ensambles. Te voy a decir una cosa. Pero pasó una cosa con la escalera, que es una cosa de otro mundo. El asunto es que la escalera era de caracol, cuerno, tipo de caracol, ¿no? sí. Entonces, los tiros de cámara los hacíamos a cierto punto de que no se viese que arriba de la escalera no había nada. Claro. Entonces, la gente se imaginaba que Patricia bajaba de un segundo piso. Sí, que baja de la casa del árbol. Entonces, dice, oye, me dice, Patricia vive ahí. Ella vive ahí, me decían las personas, ¿no? Ella vive ahí, Patricia vive ahí. No vive ahí. Entonces la gente a tal punto llegaba de ir al canal, decía, ¿dónde vive Patricia? No, Patricia no vive. Mira, ahí está la escalera. Ah, pero esa escalera no tiene nada arriba. Pero es que los tiros de cámara lo hacían también. Enfocábamos primero los pies y luego subíamos, hacíamos un zoom back y se tomaba la escalera completa. Entonces la gente decía, no, esta señora está haciendo o el programa en su casa o vive ahí en el canal. Yo pensaba eso, o sea, yo cuando llegué a trabajar ya estaba el programa y yo pensaba, yo decía, puta, pero esa escalera no llega a ningún lado. La escenografía, ¿por qué esperaba? Claro. Claro, un segundo piso. No, pues Patricia hizo un ciclo muy bonito porque era un programa de entrevistas que hacíamos una vez por semana, creo. Y ahí entrevistó a artistas, lo entrevistó a Nelson Estupiñán Vaz, lo entrevistó a Julio Estupiñán Tello antes de su deceso, ¿no? Y cuando estaban todavía bastante. La memoria histórica para Esmeraldas es muy importante porque como fue el primer canal de acá, o sea, esos archivos deben ser oro. Sí, deben ser oro. Y bien chévere esa iniciativa que tienes del museo, incluso tiene que ser apoyada por las autoridades, porque imagínate, o sea, qué bacán ir a ver una cámara como era antes, las grabadoras, las editoras, imagínate cómo eran los televisores. Sí, yo me acuerdo de Telecosta que eran grandísimos, eran gigantes. Yo me recuerdo, yo era muy pequeño, no nacías aún, me imagino. Yo soy el 85, no se olvide. No me compare acá. Los comerciales eran unas tarjetas. Claro. Frente a la cámara. Sí, eso era así, ¿no? A ver, se colocaban, en ese tiempo, cuando empezó la televisión, no habían BTRs, lo que se llama caseteras, ¿no? Entonces no había nada grabado, todo era en vivo, la televisión era en vivo, todo era en vivo, desde que la televisión se prendía hasta que se apagaba, a la hora que se apagaba. No había enlatados, no había absolutamente nada. Entonces, en ese tiempo trabajaban los pintores. Entonces, los almacenes, como por ejemplo te voy a decir, los primeros anunciantes del canal y que todavía están, por ejemplo, es Almacén Malibú. Almacén Malibú. Sí, con Guachito Ayora, quien le mando un abrazo a mi buen amigo. Saludos a Guachito y a Jorge. Entonces, decía que él fue muy buen amigo de mi padre, yo conservo su amistad aún, me precio de ser su amigo. Y él decía que cuando él empezó, mi papá le fue a ofrecer publicidad. Y le dice, buenas propagandas. Le dice, don Héctor, pues yo lo que tengo solamente es una vitrina y unos cuantos cositas de tela. No tengo mucho. Dicho, no importa. Llevó un dibujante a la televisión.
Y el dibujante hizo un arte muy bonito y le puso unas modelos ahí. Entonces, el señor ahora me cuenta, porque esto es una vivencia de él, me dice, cuando empezó a salir el negocio en la televisión, y obviamente con el texto y con la música, pues, ¿no? Entonces enfocaban el cuadrado y, perdona, me ponían esto así y aquí enfocaba la cámara, ¿no? Entonces aquí salía el arte. Entonces el nombre y una mujer muy guapa con unos vestidos bonitos, ¿no? Entonces se ponía de tal secuencia que primero iba uno, atrás iba otro y atrás iba otro. Y en el último iba el backup del programa, el logotipo del programa, ¿no? Entonces llegaba una persona que estaba encargada ahí y hacía esto y pasaba el siguiente. Y el locutor hablaba la siguiente locución. Exactamente. Y a tal punto a veces metía tanto el dedo que se veía el dedo. Sí. A veces sí es verdad. Entonces, sí, se veía o salía medio un poquito torcido. No te quito lo de guachito rápido para contarte. Entonces dice que cuando empezó a salir en televisión, entonces la gente iba a buscar el gran local. Porque decía telas importadas desde París, desde Milán llegaron las telas. Y entonces la gente iba a buscar las telas y se encontraba con un pequeño lugar, porque recién empezaba, guachito. Entonces decía que la gente, pero no conoce usted dónde es Almacén. Sí, es aquí, venga. Soy yo. Y bueno, fue anunciante por muchos años de mi padre y incluso hasta ahora. Esa es la magia de la televisión. El impacto. Así, el impacto. Mira, una simple imagen te provocaba eso. Exacto. Y te hacía creer más allá de lo que había. Es la magia de la televisión. Por ejemplo, uno muchas veces piensa que los sets son inmensísimos, claro, sí, pero te das cuenta, el lugar, la cuestión es saber distribuirlo y ponerlo, exacto, ponerlos bien chévere. Mira el set en el barco. Mira, todo el mundo decía, algunas personas me han dicho, oye, pero esa vaina está chévere, ¿dónde es esa? Súper grandote, claro. Pero no, que sí es chévere, que es grande, lo que ustedes no ven, es grande, para atrás hay unos 300 metros. Eso sí es la magia. Y no es croma, es verdad. Y Juan, y por ejemplo, en Esmeraldas, al menos, que ha sido un medio que, bueno, ahora no circula mucho, no hay mucho circulante, toda la situación que estamos, debe ser mucho más difícil para un medio de comunicación existir durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Entonces, verdaderamente, ¿cómo se las ingenian? Cuéntanos un poco. Bueno, todo negocio en general, aunque yo considero que tener un canal de televisión o una estación de radio no es que es un negocio boyante. El que quiere hacer dinero, póngase un comercio, no sé, dedíquese a los bienes raíces. Pero hacer televisión, hacer radio es como un apostolado, ¿no? Más allá que la obligatoriedad es hacer que funcione, hacer que económicamente sea rentable. Claro. Y ahí, obviamente, como todo negocio, ha tenido sus declives, ¿no? Importantes. En el año, entiendo, del 90, ya empezando, el canal empezó a funcionar solamente en la tarde, por ejemplo, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y, obviamente, sí hubo un declive cercano. Ya después, cuando empezó el año 2000, entiendo, por ahí ya logramos introducir el primer programa, estoy hablando de la televisión, el primer programa de la mañana, porque no había noticieros de la mañana en televisión, que fue el noticiero Telemundo Matinal, que se sostuvo hasta hace un par de años, casi 20 años al aire, y empezamos esa franja primero, solo la de entrevistas en la mañana. Y bueno, me recuerdo que mi padre estaba vivo y decía, no, ¿quién nos va a ver? Porque esa hora la gente ve otros canales, van a entrar... Y realmente, Anthony, tú que estuviste ahí, claro, viste el impacto que realmente tuvo eso de la gente poder levantarse, aprender la televisión, ver las entrevistas y ver las noticias locales. Mira que, por ejemplo... Eso fue una invención de mi hermana, yo no la apoyé en ese momento. El noticiero. Yo le dije, yo fui donde la que tú estás loca, le dije. No te va a ver nadie, le digo, vas a gastar, y va a decir, no, y si ella se echó al hombro, hizo el set de televisión de ese programa, recuerdo, y lo sacó adelante con el licenciado José Hernández. Quizá José Hernández Rodríguez, el tigre. Con mucho cariño lo digo, ¿no? A Aiden, que la quiero mucho, que es un gran amigo de los medios también, Aiden Hernández, sus otras hermanas también. Empezó con José Hernández y mi hermana Joana. Empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 8. Luego se sumó María del Pilar también un tiempo, María del Pilar Druet, que también le envío un abrazo. Yo tengo una anécdota bien chévere. Cuando estaba en el Telecosta Matinal,
6:30 iba. Como vivo cerca del canal, me iba a pie. Y yo en llegaba. ese tiempo, ¿no? Que Claro, se podía. Claro, se podía ir a esa hora. Entonces llegaba ahí, abría porque me tocaba desenrollar los cables, conectar, encender los equipos. Y yo al principio, dicen, bueno, el noticiero matinal, chévere. Cuando la veo bajando a Joana, solo, o sea, de la mitad para arriba, pepilla. Pero ahí para abajo en pijama todavía. O sea, y la verdad es que en televisión solo Claro, aquí para arriba. La mesa era de aquí que para te arriba, cubre, pues, ¿no? claro. Entonces te cubre, ¿no? Esa es una de las mentirillas, ¿no? Que por allí las chicas a veces van, obviamente, su pantalón y sus zapatillas. Y no, el que sí tenía que ir siempre bien era el Tigre, porque como era el de entrevista, tenía que ir Elegante. pero él con una motito andaba. A veces yo me Sí. lo encontraba que se le Bien dañaba la Fernando, moto, tocaba. No, pero te voy a decir una cosa de José Hernández, que falleció lamentablemente. Sí, lamentablemente. José fue una de las personas que jamás, escúchame, debe ser una de las personas de los únicos, jamás llegó atrasado. Nunca. Él estaba 10 minutos antes de las 7, sentado en el set, esperando que le pongan su micrófono y empezar. Y era una persona muy correcta, incluso cuando discutíamos sobre algún tema, él ponía su posición. Él estuvo, José, algunos años en el canal, creo que José debe haber estado por lo menos unos 7, 8 años ahí en el canal. José, un periodista y abogado de larga data. Entonces empezaron con él y mi hermana el informativo, y luego se extendió una revista matutina, creo que fue después. Sí, él se llamaba En Casa, algo en casa que En estaba. casa, Cusme. pues Cusme esa estuvo fue después. Hubo otra. Después. Claro. Primero estuvo en casa, se me olvida el nombre, perdónenme, pero estuvo La Polilla, estuvo ahí, me parece, o no, La Polilla. No, pero fue después. Con Claro. Antes había otro Hicieron programa Viva de la la Mañana después. Sí, hicieron un Cusme, programa Caterine, nacional. Cristian Cusme, que hoy trabaja en la prefectura, Caterine, que vive en Estados Unidos, y La Polilla. Los tres hicieron Viva la Mañana. Claro, ese ya es del... Había otro que se me va, estuvo Mabel, Claro, Mabel. Que ella no eran cuatro, porque Cuatro. eran Al dos inicio chicas. de la revista. Mabel, la chica Lina. Estaba esta chica Coronel, también apellido, que vive por aquí arribita. Y eso ya habrá sido 2004. No, 2004, poquito 2005. antes que muera mi padre, fue 2003, 2002 Sí, por ahí. sí, más o menos. Tú ya Entonces, estabas en el ahí programa. empezamos a darle vida ya a las mañanas, y a las 9 entraba algún enlatado, y creo que a las 11 había un programa musical que no recuerdo bien, y en el mediodía sí no había al inicio, lo hicimos después. Pero bueno, se fue dando vida y se fue dando comercio, y las marcas empezaron a El pautar. canal, o sea, yo entré justo en el tiempo que el canal tomó como que una renovación, Sí. empezó a contratar personal, ahí estaba el Moi, ¿te acuerdas que le decíamos que falleció hace poco? Era un francés, y yo sí. entré por Euler, que Euler fue que me llamó. Euler hizo esta, falleció entonces, también. Él falleció ahora con el COVID, y ya entré, me gusta mucho lo de los cables y aprender, y bueno, me Y los enseñó micrófonos. mucho. Claro, Le los gustan, micrófonos y todo le eso. gustan los micrófonos. Usted también, amigo. Usted Cable y micrófono. Yo también. Y entonces, y cuéntanos un poco, Juan, cómo ha sido esta transición, porque por ejemplo la tecnología va avanzando, claro. ¿no? Entonces, imagínate, para un canal es bastante duro por la inversión que conlleva, y con este medio que es tan innovador, de aquí a 2 años las cámaras ya no sirven. Sí, no de sirven. otra. Entonces, Mira, un poco esta experiencia. En el 2004, bueno, en el 2002, todavía estaba vivo mi padre, nosotros emprendimos una tarea de repotenciación o de repotenciación de equipos, puntualmente porque los equipos ya habían cumplido su tiempo de vida útil, ¿no? Y era difícil trabajar con equipos que no eran digitales, bueno, una serie. Pero nos encontramos con un problema muy grande, que era el problema de la planta transmisora. La planta transmisora también ya había cumplido su ciclo útil, había funcionado, 30 años, o sea, empezamos por ahí, porque mi padre tuvo, antes de morir, digo yo, esas cosas, yo creo mucho en las divinidades, y mi padre me presenta con una persona en Quito. Bueno, nos vamos de viaje, mi padre murió en 2004, nos fuimos de viaje a Panamá, y regresamos de Panamá trayendo unas cámaras, creo que fueron 3 cámaras, las primeras 3 cámaras Panasonic.
Recuerdo. Mini DV. Panasonic Mini DV. Por supuesto, Muy buena era cámara. Mini DV en ese tiempo. Mini Era DV. Mini DV. Entonces eran de cassette todavía. Porque Pero, al digital. principio cuando yo entré eran de estos que con Claro, estos eran trabajamos. las populares Las 9000, 9000, las claro. 9500 que eran de esos de cassette. Ese tipo de Entonces, te voy a decir que mi Cartucho, padre en Quito me presenta a un ingeniero, a Paul Rojas Varas. El ingeniero Paul Rojas Varas, dueño de Advicon, a quien también si ve esto le mando un saludo. Y fuimos por comprar un híbrido telefónico porque necesitábamos sacar llamadas al aire y no había. Me presenta, dice, mi hijo, te pido que lo ayudes en lo que va a hacer. Mi padre, yo la verdad ese rato no entendía por qué lo había hecho. A veces creo en cosas. Mi padre desde ese viaje parece que contrajo algún tipo de enfermedad, una meningitis, alguna cosa así. Y mi padre murió en 15 días después de eso. Cuando muere mi padre, yo me encuentro con mi hermana, bueno, ¿qué hacemos? Porque necesitamos seguir trabajando, hay que continuar esto, no podemos dejarlo morir. Pero surgió ese problema en la planta transmisora. Entonces, Paul, el ingeniero Paul Rojas, recibe una llamada y me dice, mira, sé que papá ha fallecido y todo, bueno, sí, las condolencias. Me dice, quiero que vengas a Quito porque te voy a ayudar a hacer un plan para poder instalar una nueva planta transmisora, desde cero. Le digo, pero Paul, yo no tengo plata, estamos empezando. No, me dice, tranquilo que vamos a diseñarlo y vamos a ir apagando fuego. Esa fue una gran palabra que me dijo cuando empezó. Y creo que es aplicable a muchas cosas. Cuando uno cree que todo está un desastre, dedíquese a apagar fuego, lo más importante. Y eso era lo más importante, porque sin la planta transmisora no podíamos seguir. Exacto. Entonces, llegué a Quito, él me diseñó, yo me acuerdo cuando vi los números, en ese tiempo, creo que eran 140,000, 150,000 dólares, bueno, hoy sigue siendo mucha plata, pero hace 20 años era más plata, claro. Era inalcanzable. Entonces me dice, pero lo vamos a hacer por partes. Entonces, recuerdo mucho que hicimos un diseño de torre, me dijo, bueno, la torre es lo primero, empezamos con la torre, buscamos financiamiento, nos dieron financiamiento, creo que estuvimos ahí en un proceso electoral que nos fue muy bien, logramos conseguir mucha publicidad y eso lo destinamos prácticamente todo para repotenciar la planta, pagamos su crédito, algunas cosas importantes y empezamos y trabajamos y salimos. Para el 2008, 4 años después, porque esto es un periodo bastante largo, recién pudimos inaugurar, ¿te acuerdas? En Gatazo la planta, la nueva planta transmisora. Y desde ahí en adelante también surgieron otros inconvenientes, pues tuvimos que demorarnos unos años también en digitalizar toda la parte operativa, que está, gracias a Dios, toda en digital, lista para la alta definición, pero sí, Anthony, es complicado. O sea, hacer medios hoy en día es más difícil que antes, pero el kit está no tanto en modernizarse, sino en reinventarse. Yo creo mucho en el contenido, creo mucho en esto, que es lo que al fin y al cabo mueve. Sí, pues el contenido seguir. de calidad Por a veces supuesto. es lo que reemplaza. Ahora por el mismo hecho de que hay tanto que ver, la gente tiene la opción de elegir tantas cosas que ver, debes esmerarte en que lo que haces Un lo hagas contenido de bien calidad, claro. para que tenga el feeling, porque también muchos decían que la televisión va a tender a desaparecer. O sea, yo Mismo la dijeron verdad de la radio. Claro, sí, no igual creo. que- Y la yo radio, no lo creo. los radios No. no lo creo, la verdad. La radio, Todavía Ni la prensa radio ni escrita la no muere televisión, o tampoco. sea, no, o sea, no puede. uno, por ejemplo, Sería- la prensa escrita con lo del COVID estuvo a punto de De morir. Sí, No, varios- y varios también. yo veo con mucha pena lo del diario El Comercio, ¿no? Yo estoy Claro. seguro que la familia Mantilla, si no vendía ese periódico, no hubiese pasado lo que está pasando ahora en ese periódico, que pasó a manos de un extranjero al cual no le importa y no le ponen el amor, porque esto es de amor. Qué extraño, porque ese extranjero tiene más de 50 medios a nivel mundial. Por eso no le Y importa a uno importa, menos. Claro. Y el único que lo tiene ahí bien es RTS. Sí. Pero los demás, los pequeños, no. Claro. Y el comercio, siendo una institución. Por supuesto. Claro. Para mí es de mucha pena, lo del Sí, comercio es es de Yo mucha sí creo pena. que, por ejemplo, tener un Penoso. medio de comunicación es como tener un carro de segunda mano. Más o menos. Sí. Que le tienes un amor al carrito y que algo se le daña y que tú sabes que lo Claro, quieres y le claro, metes y le invertirle. metes. Claro, Así yo- sea que haya otro mucho mejor, pero tú, ese es tu carrito y le metes fe y le metes corazón. Yo creo que sí, eso es un apostolado, lo repito. O sea, Como tú lo dijiste al es una convicción de servicio. El o medio de sea, comunicación es un servicio, sí, totalmente sí. de acuerdo. No es un negocio, no es para hacer totalmente dinero. a la comunidad. Y cuéntanos es por así. qué en un principio era Canal 6 y
por qué cambiaron al canal 5? Lo mismo pasó con la radio, ¿no? En su tiempo. La frecuencia fue 92.1 y en el año, si no me acuerdo, el año 2000, ay, Juan Endara, se me va, 2008, ¿será? Sí, 8, por ahí, 7, 8, hubo una reasignación de espectro radioeléctrico porque había demasiada interferencia, en el sentido que las radios de Santo Domingo y las radios de Esmeraldas chocaban con sus mismas frecuencias, había 92.1 allá y 92.1 aquí, entonces ellas se metían porque vienen de más arriba y a las nuestras no lo dejan hacer. Entonces hubo un plan de reestructuración de frecuencias desde el gobierno. Sí, desde el gobierno, y las radios de Santo Domingo, por ejemplo, las pusieron en diales no iguales a las nuestras. Allá hay 92.1 y aquí hay 92.3, por ejemplo. Entonces aquí no hay 92.1. Y lo mismo pasó con la televisión. La televisión a nosotros nos obligaron a pasar del 6 al 5 porque la frecuencia del 6 está muy cerca de las FM y provocaba espurias. Y espuria es como interferencias. Entonces por eso nos cambiaron del 6 al 5. Y esa fue... y la Radio Gaviota también veo que se la ha renovado, ¿no? O sea, claro. ahora te escuchamos. Puro rock en la mañana. Felicitaciones, Juanito, de eso verdad. es lo que se le agradece. Gracias, Buena Juan, música. De 6 a 7 de la mañana, hermano. Yo amanezco con la radio prendida, ¿sabes? Muy bien. En la noche y amanezco el noticiero en la mañana. Le mandó un mensaje, Claro. le digo, Juan, primera vez que escucho radio. Buena música. Bueno, de verdad. Felicitaciones, Juanito. gracias. Mira, la estación nuestra estuvo al aire en la frecuencia 92.3 hasta el 2014. En el 2014 un funcionario del Arcotel nos engañó y este es una cosa que yo no se la perdono porque perdimos la frecuencia matriz, bueno, la frecuencia original que era de la radio, que era 92.3 o 92.1. Este funcionario, hubo el famoso primer concurso de frecuencias, ¿no? Entonces llegaron a decirnos vamos a democratizar el espectro y entonces cuando mi padre falleció nosotros no pudimos hacer los trámites a tiempo y la radio se quedó una especie legalmente de stand-by. En el limbo jurídico porque decía el Cordicón, no podían dar la renovación porque estaba a nombre de mi padre que había muerto y como no se pidió a tiempo, bueno, había un tema ahí jurídico. Y nos proponen una solución, nos dicen, a ver, vamos a poner a su frecuencia a concurso, pero necesitamos que la radio esté apagada durante el concurso para poder destinar que no se está usando y que va a salir a concurso. Postulen y vuelven a tener. Entonces, este funcionario, te voy a contar porque me di el de insultarlo, en Quito, casi me llevan preso afuera del Arcotel, me llevaron a los guardias, pero en fin, me llega y me dice, tiene que apagar. Entonces, chuta, yo le digo a mi hermana, pero yo con la desconfianza, ¿no? Será de creerle a este tipo. Y él no, muy seguro, va a salir a concurso y en 3 meses que termine el concurso vuelven a abrir ya con su concesión para 10 años. Bueno, era una salida en ese tiempo y nosotros le hicimos caso y apagamos. Cuando salen las bases del concurso a los 30 días, abrimos y ojeamos y para Esmeraldas no salía la frecuencia 92.3. Entonces yo lo llamo al tipo, no me contestaba. Digo, no, yo me voy a Quito, salí en Yo Quito. creo que es el mismo que nos pateó ahí con Enrique. No, El mismo desgraciado. era en ese tiempo coordinador zonal del Arcotel de Esmeraldas, no era un pelele, pues, era un tipo de esos burócratas que toman café y fuman todo el día. Bueno, entonces me voy allá, el tipo no me quería recibir, no, pues ya sabía lo que había hecho. Había un auditorio ahí en uno de esos edificios públicos y bueno, yo esperé que saliera porque él estaba ahí. Entonces salió, le digo, oiga, aquí tengo las bases, no está la 92.3. Entonces me dice, bueno, lo que pasa es que como fue de vuelta al Estado, esa va a pasar a ser parte de los medios públicos o comunitarios. O sea, la revertieron al Estado. Usted no me puede haber dicho eso. Claro. O sea, yo hubiera luchado hasta el final. Claro, o sea, hasta que viniera la policía y me dijera pague. Ya hasta ahí, bueno, ya no me quedaba de otro. Y a lo mejor ahí quizá más. Y de ahí la radio se quedó solamente online. Ya tuvimos que cesar en ese tiempo. Y ahora en el 2018 participamos en el concurso. Ganamos. No nos terminaron de entregar la concesión porque el gobierno antesito de Lenín Moreno, el final del gobierno de Correa, tampoco entregó las concesiones. Quedamos en el limbo, se organizó un nuevo concurso en el 2019 y ahí participamos. Ya en el 2020 nos entregaron, participamos ya no por la 92.3 sino por la 104.7, que es la frecuencia que estaba disponible. De hecho,
participamos para la 105.5, pero también la asignaron a otra persona y nos dieron la 104.7 y desde ahí estamos al aire. Ahora, la radio como tal la hemos concebido, porque todavía lo estamos trabajando, en un concepto de una radio contemporánea, de música contemporánea. Música de 80s, 90s y 2000 en todos los como aspectos, fue en ¿no? su tiempo también. Sí, porque esa es la esencia, ese es nuestro público, ¿no? Sí. A mucha gente, no solamente ustedes, mucha gente escucha en las noches, en las tardes. Estamos trabajando en la programación, sobre todo en la selección musical, obviamente con temas también de actualidad, ¿no? Para no quedarnos afuera, pero muy pequeños, muy esporádicos, ¿no? Bueno, lo principal va a ser música contemporánea y programas de música contemporánea. El contenido es las noticias en la mañana y se conecta también retransmitido en el Justo te iba a hacer esa pregunta, Juanito, de los locutores, ¿no? ¿Qué pasa con los locutores? Porque la radio ya me Amigo dice Fer, disculpe que lo interrumpa, pero hicieron caer el que nos avisaba de los comerciales. Por eso que no ha sonado todavía. Entonces, vamos a ir a los comerciales y volvemos. Regresamos. Se cayó el reloj. Oiga, vamos a los comerciales. Vamos a estos comerciales. En el bar, podcast, llega gracias al auspicio de Max, estudio creativo, producciones audiovisuales, tomas exclusivas en dron y marketing. Ferry Tubo, artículos de ferretería en general. Oxy Esmeraldas, oxígeno de calidad a su alcance. Pizzería La Cascada de Tony, la más rica pizza de Esmeraldas, en sus dos locales, Las Palmas y Plaza Río. Distribuidora Corfre, en el Redondel de Codesa, pañales y artículos de bebé. Centro de Diagnóstico Estupiñán, exámenes ocupacionales, audiometría y además exámenes de sangre y ADN. De Azúcar, pastelería creativa, los más ricos pasteles y postres, allá en De Azúcar. Luché, detalles y regalos exclusivos. Luché, Chimichurri El Guille, con las más finas hierbas. El asado perfecto es posible. Estudio Jurídico Lemos Ortiz. Todos los casos legales, confíelos en la experiencia de abogados probos. Agencia Publicitaria Urbana. Transporte efectivo, transporte de pasajeros dentro de la provincia de Esmeraldas en buses. Abogado Gabriel Mena, un abogado chévere y de confianza. Es Mena. Toda emergencia jurídica será atendida por el abogado Mena. Licorera Don Vale. En playas, los mejores licores para tu rumba lo tiene Licorera Don Vale. Oye Fiesta. Lo mejor en decoración y arreglos para tu party. Oye Fiesta. Plásticos Galaxy Pica, el mundo de los plásticos pica en La Sucre y 9 de octubre. Karen Esparza, centro de belleza y peluquería. Catalinas Donuts, en Portoviejo, las mejores donas artesanales en Catalinas Donuts. Choclos y Rock, piqueos, cervezas y la mejor música en Portoviejo la encuentras en Choclos and Rock. El Señor de los Asados, en Guayaquil, lo mejor en cortes de carnes los tiene El Señor de los Asados. Bueno, luego de haber escuchado y haber visto a quienes hacen posible la transmisión de este programa, nuestros auspiciantes, como siempre, sin ellos no estaríamos aquí. Continuamos. Esa buena sugerencia de nuestros claro, continuamos con este diálogo ameno con Juanito Endara, quien nos está hablando sobre todo ese histórico canal, esos medios que tuvo don Héctor Endara y que hoy están a cargo de él y que los mantiene ese legado del padre, de un gran hombre. Tuve la suerte de conocerlo. ¿Quién no lo conoció a don Endara? Iván Muisne, ¿sabes? Recuerdo cuando Iván Muisne en la propiedad de mi papá. Ajá. Y debe haber en archivo las cintas cuando él grababa la playa de Muisne. Le gustaba mucho la playa de Muisne. Sí, mi padre era muy amante de eso, de la playa. Sí. De hecho, su último deseo fue que sus cenizas sean esparcidas en el río Esmeraldas. El río era una de las cosas que a él lo despejaba. De hecho, íbamos muchísimo al río, a Tabiazo, la zona alta de Tabiazo, ya yendo a Carlos Concha, le gustaba ir por allá. Y era una de las cosas que a él le gustaba mucho. Y pidió eso, estuvo doña Petita, cantaron. Fue una despedida muy, muy bonita en ese tiempo. Y el mar también le gustaba mucho. Mi padre era un hombre muy enamorado de esta ciudad, tierra, ¿no? De esta tierra. Una tierra que le dio muchísimo. Un poco de los locutores que han pasado por Radio Gaviota, ¿no?
Sí. No, los locutores de Radio Radio Gaviota. Gaviota, eso te iba a decir, ¿no? Es que, Antes de irnos a ver, comerciales. lo que quería decir Fernando más bien es que No. estas evoluciones de las radios ya no tienen Locutores. tantos locutores, ¿no? No, Ya y se ha perdido eso. ahorita Radio Gaviota FM no tiene, ¿verdad? Locutores. No sé es. si es por el proceso de El transición. proceso de transición por ahora es solamente música, pero sí vamos a incorporar Sí, va a tener programas, ¿no? pero igual de música contemporánea. La está reestructurando. Y lo que dice Anthony es verdad, o sea, por allí pasaron grandes locutores. Claro, también, mira, en Radio Gaviota, y de afuera. en Radio Gaviota quedó siempre, que yo recuerde, y a lo mejor alguien me desmiente, pero quedó siempre en la mutualista Luis Vargas Torres. Sí, así Allí, en el cuarto piso de la mutualista Luis Vargas Torres. Fue la primera FM en salir aquí al aire y eso determinó que la gente le agarre un amor a la música, determinadamente en esa década de los finales de los 70, inicios de los 90. Porque claro, el sonido de la AM es un sonido más para hablar, pero el sonido de la FM es más para escuchar y escuchar música, ¿no? Entonces, en ese tiempo la radio era con viniles, ¿no? Con viniles, claro. Pero escuchar un vinil en FM era una cosa, oías hasta el último armónico que sonaba ahí. Sí, y había muchos locutores en la radio, ¿no? Específicamente en la Radio Gaviota estuvo locutores, yo creo que la mayoría pasaron por ahí, claro. Pero hubo históricos como por ejemplo David Pérez y Nieves, David que Pérez. Tenía proyección musical, proyección musical de 3 a 6 de la tarde más o menos. Curay también. Era eso. Estuvo José Luis Curay, estuvo también, bueno, pero es de ahora, estoy hablando más antes, estuvo el Cazador, estuvo Marcel Bonilla, claro, Cazador empezó en Gaviota también, Marcel Bonilla. Había un locutor cuando trabajaba ahí, apellido Montiel me parece que era. Sí, él creo que luego ya tuvo problemas con la droga y todo. Pero él era un locutor. Mira, la mayoría de los locutores tienen una voz cuando conversan y otra voz cuando hablan por la radio. Por eso la radio lo escucho. Sí. Claro, muchas chicas se desilusionaban. Carlos Montiel. Venga, retira el premio y cuando llegaba dice, era un resaquito nomás que hablaba. Pequeñito, pero ese Montiel, ese man, cuando te conversaba como que si estaba la radio. Sí. Yo me acuerdo que tu papá decía, apaguen la radio. Oye, seguía hablando igual. No, ya se les queda. Pues, claro. Y David Pérez, a quien le envío un saludo, él vive en España. En España vive David Pérez y Nieves. Él tenía también un vozarrón. Era un vozarrón. Claro. Y era un señor hablando, ¿no? Él presentaba los éxitos musicales y los CDs, porque primero fue discos grandes, ¿no? Vinil. Después fue la radio con CDs. Entonces, mi papá iba, me acuerdo, y compraba esos discos, que de hecho todavía tengo muchísimos CDs, pero originales, porque no había copias, no había piratería en primera instancia. Y hay álbumes completos de Michael Jackson, de rock. Eso debe donar. El museo. Lo voy a donar aquí al museo. Hay que donarlo a Fernando Bar. A Fernando Bar. Todavía tengo viniles y ahí hay una caja. Sí, entonces realmente era muy bonito y como dice Anthony, había muchos locutores que tenían una voz al momento de hablar en el micrófono y otra distinta. Una amiga que me encontré hace poco me dice, yo tengo una anécdota contigo, con tu radio. Digo, ¿seguro que era mi radio? Sí, era Radio Gaviota. ¿Ya? Había un locutor del cual no me acuerdo su nombre. Ella me dijo que no recordaba. Bueno, la tipa se enamoró. De la voz. Locamente de él. Tenía su programa en la mañana. Ella iba al colegio en la tarde. Creo que iba al Sagrado Corazón o al Margarita Cortés. No me acuerdo cuál de los dos colegios. Bueno, pero ella se enamoró por el lapso de meses. Completamente. Entonces lo llamaba y del locutor. Claro. Pero este es mundial. Entonces ella llegó al punto de locamente estar atraída por ese hombre. Entonces ella un día el tipo le dice, bueno, ya tenemos con su voz, ¿no? Por teléfono, que era el teléfono de la radio además. Teléfono de la radio. Ya tenemos 4 meses de conocernos. Entonces vamos a vernos, hablando solo por teléfono, vamos a ver. Y ella, obviamente, la cita, se ilusionó profundamente, se puso sus mejores galas, se fue al gabinete, se hizo la permanente, y entonces invirtió en verse guapa, porque se iba a ver con un hombre tamañamente grande, porque su voz era, además,
la estremecía. La voz, Claro, yo entiendo que cada vez que él hablaba o le hablaba por teléfono, ella se volvía loca. Entonces, esta chica acepta ir a la cita con él, ¿no? Quedaron en verse en un bar de aquí del centro de la ciudad a tal hora. Pero una hermana le dice, mira, esos locutores son feos. Y ella le dice, no puede ser, si el tipo tiene una voz, no, ese es grande, porque la voz parece un tarro de voz, ¿no? Gigante. Entonces le dice la hermana, verá, yo te voy a acompañar, ¿sí? Y voy a entrar primero al lugar, porque ella le había dicho con qué ropa iba a ir. Entonces, yo entro y lo veo. Si es feo, te hago no y tú das la vuelta. Entonces, específicamente el tipo era bajito, bastante cholito su pelo, un gordito, pero tenía un vozarrón. Y le estaba esperando con una flor, además. Con una flor, una flor en un vaso, puesto así. Entonces, ese era el punto, ¿no? Ajá. Entonces, entró la hermana, lo ve al tipo, da media vuelta, le dice, camina. y ella me dice, no, yo quería conocerlo. Quería ver. Le dice, no lo conozco. Bueno, la hermana tanto cual se paró en una esquina y le dice, quédate aquí. Él va a salir. Lo esperaron. ¿Ya? Cuando él iba saliendo, la hermana le dice, ese que está ahí es. Y la otra dice, media vuelta, a la casa, adiós. Vámonos. Se desengañó, la radio. Entonces, bueno, y como es historia de ver mucho, pero te voy a contar una adicional así rapidito porque ya estamos consumiendo mucho tiempo y nos van a botar de aquí. Aquí no es televisión. Sí. Y atención, las señoras, su 40, su 45 y posiblemente su 50 en adelante, van a acordarse de un grito de mi padre. Cada vez que antes, y esto para ponerte un anticipo, un contexto, no habían llamadas mucho, ¿no? Celular ni texto. Entonces, las chicas de los colegios, Sagrado Corazón, Margarita Cortés, 5 de agosto, todas, iban en las mañanas y dejaban unos papelitos con la secretaria. Entonces, era saludo para Juanita Perales y para tal. Y el tema musical tal. Es un cuadradito. No costaba nada, no les cobraban un centavo. Entonces, eso, cada locutor, antes de entrar, llevaba su bunde de papelitos. Entonces, las personas esperaban en su casa que las nombren. Claro, ¿sí? Claro. Y a veces hasta con seudónimos. Que le digan seudónimos para que los papás no se enteren que se habían escapado del colegio para ir allá. Entonces, también los locutores enamoradizos, entre esos Cazador, Marcel Bonilla, estoy hablando de sus inicios, ¿no? Toto Arizala. Y muchos otros que pasaron por ahí. Arizala. Toto Arizala también, ¿no? Toto Arizala, que de hecho tienes que traerlo, él tiene más anécdotas que yo. Él tiene más anécdotas que yo en la radio. Yo era un chico, pero recuerdo claramente porque subía con mi padre, pero yo en ese tiempo un niño que no entendía nada, ¿no? Entonces, las chicas, estos tipos, los locutores, aprovechaban que iban a dejar a las chicas los papelitos para quedarse afuera conversando con ellas, ¿no? Y entonces ellas veían a sus ídolos y se quedaban también conversando. Y alguna que otra se enamoraba también. Entonces ahí había incluso hasta peleas de ellas, porque la una lo encontraba con el otro en la escalera de la mutualista. Lo que ocasionaban estos conversando locutores, o enchapándose o dándose un beso profundo. ¿Ya? Entonces Oh, ahí había peleas y discusión. Pero también había una cosa adicional, que a mi papá no le gustaba eso. No le gustaba eso porque tenían una manía de rayar las paredes de la mutualista. Y entonces mi papá le tocaba pintar todo el tiempo y llegaban ellas con marcadores y ponían Juanita Piguave estuvo aquí. Con un corazón. Corazón y el seudónimo del locutor. Entonces mi papá subía por la mutualista. Entonces ellos siempre estaban viendo que no viniera. Se asomaban porque el mutualista tiene un hueco en todas las escaleras y podías ver hasta abajo. No venga don Héctor. Don Héctor. Decía, don Héctor. Cuando él subía, ya llegaba al tercer piso y ya lo escuchaban los zapatos. Estas chicas corrían al quinto y sexto piso a esconderse todas allá. Y mi papá les grita acá, ya las vi. Bajen de ahí. Y esas chicas bajaban una a una. Desfile pelado. Por supuesto. No, lo que pasa es que era niño. Yo tenía unos 8 años. No alcanzó esa época de oro. No alcancé la época de oro porque si no otra fuera mi realidad.
Oye, si yo cuando ya estaba en Pero Toto te cuenta más. Ya él te yo cuenta cuando más. ya estaba allá en el canal. JM también. ¿Eh? Jotica, Ay, un Dios saludo mío, a JM. saludos a JM. Oye, Uno de los había- primeros DJ de radio. Había un Sí. programa que se llamaba Fragancia Rocolera. Claro, los también. viernes en la noche. No, con los- sábados. Sábados era. Ese era Porque- sábado. Porque era con los musos. Pero Los ya bebía músicos. usted Ya, ahí, pero ¿no? ¿en Claro, radio claro. o en tele? En Porque también televisión. estuvo en No, no. Telecosta. Después fue a radio. Claro. El viernes estuvo, También creo que era el estuvo en viernes, porque Telecosta. yo, la anécdota es que yo recuerdo que habíamos terminado de trabajar. Luis Reyes, él siempre ha vivido en Atacame, Sí, en sí. Tosupa. Y entonces esa noche, siempre Fragancia Rocolera, nos pegábamos nuestros tragos tras cámaras. Pues. Saludos a los Entonces, musos, ¿qué? nos decía, quedémonos ahí tomando, quedémonos. Y Luis, no, que me tengo que ir, que mira que el bus no va. Y Joana, aquí no sale nadie, dijo Joana. Y se quedó Luis. Ya se le fue Luis, bueno, tenía que quedarse hasta mañana, hasta el otro día. Amaneció. Ahí estaban los muebles de Patricia Merizalde que ahí uno se tiraba a dormir. Oiga, lo que se entera, a propósito, Luis nos se ha de estar emplutó. viendo. Luis se emplutó. Nosotros ahí nos amanecimos, pero Luis se quedó borrachito. Y Joana dijo, al primero que duerma lo pinto. Ya. Y lo cogió y lo pintó, restió a Luis. Le pintó los ojos, le pintó por aquí. Al otro día amanece un aguacerísimo, la mamá de los aguaceros. Chuta. Y baja don Héctor y dice, vamos a grabar que se está inundando. Chuta, yo como no sabía grabar. Chacón, ahí. Pero ahí está Luis, lo levantaba, Luis fue a coger su cámara. Don Juan fue, don Héctor fue a encender la Mitsubishi azul. La L200. Era una cabina, pues. Sí, sí. Yo al otro lado, y Luis estaba ahí en medio. Don Héctor, cuando Don Héctor lo había pintado, Luis, ay, hijito, dice, ¿qué te han hecho? lávale la cara. Ni cuenta. Que iba a salir así, oiga. Ni cuenta, Luis. oye. Sí, Ya hay tengo muchas que- anécdotas ahí anécdotas, que Sí, hicimos, de la ¿no? televisión. Ahí Sí. había un camarógrafo, el Paulo Ordóñez. Sí, creo Pablo que- está ahora en ahorita Telemar. En está Telemar. Pablo, sí. Pero ese yo me acuerdo que con una cámara, la 9000, Sí. yo le puse Bacerona. Ya. Para que Porque en es el que ojo. esa cámara tú Tenías solo que- podías No, revisar ese es que el mirando, viewfinder, pues. este es claro. el viewfinder. Solo podías revisar mirando, pues. Ah, ya. Y se le pintó el ojo. Y Oiga. andaba todo el día con el ojo. Que no todo se el día. daba cuenta y decía, Anthony toda la vida haciendo de las suyas. Sí, este señor. sí, Señor, sí, el sí. señor Bueno, entero- buena pura. buenos momentos, Sí. ahí se aprendió bastante. Claro, por Ahí se supuesto que aprendió sí. todo lo que todo lo que Oiga, se sabe ahora. el medio de comunicación a veces termina siendo una escuela porque, Sí. bueno, yo Claro. también estuve en un medio de comunicación cuando todavía no me graduaba. ¿En ¿no? cuál estuvo? Y ¿Usted se acuerda? en como no, que no en- se acuerda. Ah, No, él debe haber estado en el Sabe. Israel TV. Entonces uno termina Grabando la aprendiendo de última todo. escena. Y como tú dices, Juan, jalando cables, yendo a las Sí. antenas, sabiendo cómo funcionan los transmisores y todo, aprendes el mundo de la comunicación sí. bastante. Sí, bastante. sí, por supuesto que Sí, Ahí sí. está Muy bonito. el meollo de todo, ¿no? Claro que sí. Sí, mira, lo que nos ibas a comentar de la anécdota de la primera transmisión en el Folke Anderson. Ah, sí, se me ¿verdad? va, Sí, se claro, me va eso nos esa. estaba- se nos estaba olvidando. Bueno, en el inicio, la radio Voz de Esmeraldas quedaban los transmisores en donde hoy es Green TV. No sé si se ubican. Ahí Sí, La sí, extensión Bonita. de la calle Rocafuerte, arriba en la Vista al Vista Mar. al Mar. Mar, así se llama. Esa zona no era poblada, era un cerro más de la ciudad. Entonces ahí quedaba la radio AM. Entonces, para llevar la señal hasta la radio no había tampoco enlaces. Entonces había los cables de cobre. Y los cables de cobre iban por los postes de madera, iban separados, iban así. Lo mismo se hacía, bueno, para llevar la señal del estudio de la Mutualista, donde funcionaba antes la M, que era ahí donde le decía importadora Castro, hasta allá, era casi una línea recta. Pero cuando a mi papá se le ocurre hacer transmisiones del Folke Anderson, no había teléfonos, recordemos, ni nada, tiende una línea de cobre hasta el Folke Anderson, de poste a poste, a poste, a poste, a poste. Iba a jugar no sé quién, pero era un partido importante. Los locutores, las consolas, todos listos ahí. Antes de empezar el partido se va la señal de regreso. Y entonces agarran una escalera y empiezan de poste en poste con unos audífonos. Porque A iban, probar. llegaban y tocaban. Hasta aquí Probando. llega. Siguiente poste. Hasta aquí llega. Siguiente Imagínate, poste. oye, De qué trabajo. poste en poste. Total se consumieron, pero rápido, porque se consumieron unos 15, 20 minutos y sacaron la primera transmisión deportiva del Estadio Folke Anderson desde allá. Eso es Con histórico. cables de cobre. Eso es histórico. Pero claro, y mira Claro. que la dificultad, ¿no? O sea, Claro, luego la claro, gente pues. lo ve en la televisión bonito, pero chuta,
cómo Claro. llegar. Eso era radio. O bueno, Fue en la o lo voz. escucha. Lo escuchaba en La Voz de Esmeralda, por supuesto. Pero sí. es muy difícil, o sea, Claro, mucha no gente saben no qué hay sabe detrás de todo eso. Exacto. Antes había mucha dificultad técnica, ¿no? La inversión era muy grande. De hecho, con Anthony andábamos con un enlace microondas para el canal, para hacer los eventos, las transmisiones de Reina Esmeralda, todas esas cosas, de los desfiles y todo eso. Había que cargar una antena gigantesca al hombro. Todavía ¿no? existe esa antena. No, la tengo, Sí. por supuesto. Ahora es un backup del backup del backup. No, nosotros trabajamos con fibra óptica. Eso te Tenemos iba a decir, ¿no? transmisor. Cuando comenzaron a transmitir los desfiles, me acuerdo Sí, también, sí, ¿no? sí, que, sí. que era, en ese tiempo llevaban El cassette, claro, los y lo cassettes. pasaban Lo que se llama casetear. Sí, Entonces, en forma- el Sí, desfile hacía- iba en diferido con 60 minutos Claro, de retraso. O menos podía ser, Claro, 30 o menos. minutos. Corre, Sí, graba, ibas rápido. corre, entonces vaya. ibas con dos Mira, cassettes. yo me acuerdo para las fiestas Esmeraldas, que eso fueron para las fiestas uno en el canal trabajaba chuta, full. Duro era, ¿no? Y era, el 4 hacía la fiesta La Voz de su Amigo, pues te acuerdas. Que hacía Ahí un fiestón. transmitíamos también. Transmitíamos eso, luego me tocaba bajar la microondas para subirla al municipio porque tocaba dejar instalado para el desfile Sí. del 5 de agosto y de ahí luego bajarla para correr a la sesión Lo solemne. solemne, claro. Era, Así era, ¿no? Y eso eran era casi sacadera, 24 horas de madre. trabajo Sí, seguido. sí. Si eran así. Uno ya luego es que decía, chuta, no, qué bacán, ya cuando veías, la gente veía las cosas en Claro, la televisión, claro. pero chuta, en el Nadie rato sabe el del rato esfuerzo, es ¿no? jodido, sí, Sí, el rato nadie del sabe el rato es- esfuerzo Era, que se hace. era muy, Ahora es era relativamente muy un complicado. poco hasta más fácil porque bueno, todos los internet y toda la Puedes vaina. subir directo. Claro, un Y entonces, por streaming, ejemplo, alguna ¿qué, vaina. qué opinión tienes de estas nuevas tecnologías? De que, por ejemplo, la televisión digital, ¿crees medios que, alternativos. sí, ¿crees que ha sido beneficioso o crees que va a conllevar a que la gente se haga como que más vaga, se podría decir, para consumir o Mira, ver yo un contenido? creo siempre que toda tecnología es buena, per se, como se crea, ¿no? El tema de las redes sociales. Era un poco renuente, pero ahora he ido bastante más ahí. Creo que el Twitter es una herramienta excepcional, muy útil, mucho más que el Facebook o Instagram. Me parece que el Twitter Oficial. es una herramienta muy buena porque Y te oficial. enteras de cosas cortas al minuto. Ex, que ahora. Ex. Sí, ya no. Qué Ahora horrible, ex. a propósito. Qué horrible. Logo, ¿no? Pero Sí, este sí. tipo puede ser tan millonario, puede tener los millones que tiene. León es el León. O sea, he sentido que me han quitado algo de mi celular. Y de hecho la otra vez estaba buscando la aplicación y no encontraba. digo, ¿y en Oiga, qué rato se me ya borró? uno Sí, la- Anthony no- la otra vez decía, a uno la extraño el actualiza, pajarito, me decía. Ay, Oye, Dios mío. Ese, santo. Él decía, extraño el pajarito, ya Twitter no es lo mismo. Claro. Ah, bueno, Claro, esa es quien- Entonces yo creo siempre que tenemos que utilizar esos medios de forma responsable, además. Los medios que nos ha dado la tecnología. Hoy con un teléfono ya tú eres un comunicador, tú eres un comunicador, tú eres un comunicador. O sea, no hay excepciones. Todos somos comunicadores los que tenemos un teléfono. Ya no es únicamente responsabilidad de un periodista o de alguien que trabaje para un medio ir a grabar. Y creo que esto contribuye en democratizar las opiniones que muchas veces se quedaban en un frame de 2 o 3 periodistas, perdón la palabra, cojudos, que hablamos y que posicionamos cierto mensaje. Una herramienta de democratización es esto. Pero yo te voy más allá y es lo que yo pienso que va a ocurrir en el futuro. Y me gustaría que ocurra así porque va a permitir que la gente a través de suscripciones pueda democratizar los medios de verdad. Es decir, que medios pequeños, por ejemplo como el nuestro, puedan subsistir, así sea digitalmente, por suscripciones y no por publicidad. Es una manera, me parece, lícita y lógica en el que el medio solamente va a depender del suscriptor. Es decir, Darle de un tu giro dólar, de también, tus 5 claro, dólares. sí, sí. Yo creo, Y de lo hecho, obliga a generar buen contenido. buen contenido y además libre de cualquier tipo de sesgo que puedas tener porque únicamente te debes a la persona que está ahí. O sea, Pero también, por ejemplo, yo pienso que debe tener, o sea, ahora con un celular todo el mundo es comunicador, como todo Sí, el mundo puede eso- ser comunicador. eso está de No, moda. Es Sí, una debe haber un responsabilidad, control sí, y, o sea, me voy a la responsabilidad de las cosas que publicar y con qué criterio publicar y saber a qué se publica. Por No ejemplo, está normal, ahora no estamos existe. viviendo No, una no época está normal. muy dura acá en Esmeralda. Pero es sorprendente ver la cantidad de gente que se conecta a ver hechos violentos que suceden en la calle. Entonces, muchas veces no se da cuenta que el que creó ese televisión Contenido, digital o ese, como le llaman ahora, todo digital le ponen.
Ya. la página digital, Canal lo que digital. está difundiendo hacia afuera, Sí. maxifica Ujú. la situación. O sea, Sí. en otros lados solo ven, dice usted, todos esos medios digitales que publican que las muertes, que los asaltos, que las vainas. Entonces, me parece que también hay que tener un poco de responsabilidad en lo que se publica. Sí, ¿no? pero Y yo no hay creo control, ¿no? ahí, Anthony y amigos, yo creo que no depende mucho del que lo hace, porque el que lo hace finalmente lo hace para informar, digámoslo así. Depende mucho del que consume, porque, perdóname, yo no puedo de alguna manera dar crédito a un video que no sé si es real o no es real, si es de ahora o pasó hace 10 años, y poderle dar la continuidad o la difusión del caso. Yo pienso eso, por ejemplo, cuando llegan esas benditas cadenas, que le acabaron de dar a no sé quién, y te ponen un video, una foto que tú no sabes, y coges y reenvías reenvías al grupo de la familia, para colmo, sí, sí. Claro. y alarmas a las tías, Conmociona. alarmas a la abuelita, Claro, creas conmociona más a la a gente. eso me refiero a hacer un uso responsable, que a la larga yo creo que tenemos que hacer eso, pues no hacer un Bueno, buen uso. pero de la- Ese es el problema, que no hay el uso responsable. Eso en su caso, Juan, en su medio de comunicación, trata de filtrarlo y trata de hacer lo que se debe de hacer en Para darle un comunicación. tratamiento periodístico, Claro. porque somos profesionales, Claro, obviamente. hay que contrastarlo. Pero con la proliferación que hay de pero en esos- de esos Mucha medios. gente no lo entiende en estos así. otros medios digitales, irresponsablemente a veces lanzan cosas y conmocionan más de lo que ayudan en realidad a informar. Claro. A lo mejor no son Los famosos conscientes. audios, las cadenas de Claro. WhatsApp. Sí. Imagínate, Cada vez que pasa eso algo, es tan se malo llena que y el- como estamos ahorita ese tipo de viviendo mensajes. en una época así que estamos como que con el Tensión. punto a flor de En piel. tensión. El mínimo audio que salga ya se distorsiona todo, ya el comercio se cierra, ya Capaz Todos de perdemos. suspender las Sí, actividades. claro. Esos audios hacen suspender muchas veces han Audio, hecho suspender que no las sabes de las dónde son. actividades. Ahora último, claro. Claro. Se cerraron Y- algunos y tú a comercios veces- por un velorio. Tú a veces no sabes si creer o no, también, porque estamos viviendo tiempos que tú no sabes si. Claro, pero yo si creo es que eso verdad o- difícilmente se va a poder normar. Lo que tenemos es que educarnos cada vez más. Yo le voy a hacer caso a una persona que sepa que está haciendo un manejo adecuado de la información, pero alguien que prende o sube un video, pasó Claro, hace poco, eso también. es difícil. Pero igual siguen siendo herramientas de comunicación que tienen que ser usadas responsablemente. Cuando nosotros tratamos de hacer un uso responsable de eso, de si es un video aficionado, darle tratamiento correcto y adecuado, ¿no? Además de no caer en el sensacionalismo, que eso Juanito, nos este perjudica tipo mucho. de contenidos han mermado el rating de los canales Yo tradicionales. creo que la televisión está enfrentando una de sus crisis más grandes, creo yo, personalmente. Nosotros estamos obligados a reinventarnos y creo férreamente en que el contenido va a ser el contenido que pueda difundirse además en múltiples plataformas. Migre a OnlyFans. Sí. Pero a ver. La otra vez ya quedamos La verdad claros. no tengo como cuero para eso mucho. No es La que otra vez OnlyFans- quedamos claro que en OnlyFans no es solamente para Desnudo, no es chicas desnudo. desnudas, No, no. no, Usted no. puede ofrecer sus servicios, puedes ser profesor. servicio. ¿Qué sabe ese sí. mundo, periodístico, Exacto, pues. pues. Sí. Sí, ¿Qué sabe no ese se mundo? Es que sorprende. le han dado ese giro de que Claro, solo es para Es desnudos. lo nomás, fácil, obvio, o sí. sea, lo fácil. Pero no es así, ¿no? No es Pero así. yo sí creo que el contenido multiplataforma va a ser lo que básicamente a futuro va a ir, Despega los medios. va a despegar. Los medios difícilmente van a desaparecer. Creo que el caso Confío en que no. de los periódicos sí están destinados, porque es una competencia voraz el leer una noticia en un teléfono e ir a comprar un periódico. Pero es como nostálgico coger un Claro, es periódico. nostálgico. No, yo te voy a decir. Yo sí te compro voy a decir, todavía mi periódico. yo soy uno de los que lo compro. Pero te voy a decir una cosa. Yo era de los que no importa, cuando obviamente estaba dedicado al periódico, no importa qué esté haciendo el 31 de diciembre. Yo el 1 de enero tenía que ir a las 6 de la mañana a comprar el periódico ahí, el 1 de enero, porque el 1 de enero venía un resumen claro. anual, Sí. además de eso venía publicidad y eso me llamaba mucho la atención porque había una cantidad de anuncios. Ajá. En el diario El Universo era casi un cuaderno. Claro, era un libro comercio prácticamente. Y el 1 de enero todas las empresas anunciaban y El daban los comercio paradigmas. igual, claro. Sí, Sí. entonces sí es un poco nostálgico. Y era Creo nostalgia. pero creo que los medios impresos tienen también la posibilidad de migrar mucho más rápido porque no se trata de un contenido vivo, se trata de un contenido de procesado periodístico Claro. a multiplataformas. O sea, se lo pueden hacer. Bueno, Y nadie creo se que cree eso. es verdad, Eso lo porque está ya- haciendo ahorita Vistazo también. Sí, sí, el claro. Universo. Claro, y yo no sé si te el acuerdas, comercio Vistazo también está costaba dedicado $20.
$20 llegó a costar. Yo compraba. Ha bajado, ¿verdad? Está Vale como 3.50. Sí. Porque nadie lee. Nadie. Ahora, o sea, la gente. Revista Hogar también. El licenciado Cornejo escribe en máquina de escribir todo. En serio, esa máquina es de él. Oye, sí que se la han dedicado toda la noche ustedes. Él la tiene ahí. Sí, es de él. Claro, Él sí. todavía- usted compra periódico, digo, ¿verdad? Sí, licenciado? sí. Pero mira que, por ejemplo, qué bacán es ver, la otra vez yo me puse, así solo por curiosidad, me puse a ver un partido y encontré una radio que lo estaba también pasando. Sí, Y es quise, nostálgico, ¿verdad? quise ver el partido y escucharlo. Claro que la radio lo iba narrando más rápido. El streaming tiene 1 minuto, 30 Sí, segundos pero, de o delay. sea, era Y es impresionante bacán. cómo te hacen creer que está cerca del gol y está en media cancha. Sí, o sea, la radio también te hace eso. la Claro, radio es la magia de locutor, es magia. ¿no? Yo La magia de creo, la radio. yo soy muy en contra, por ejemplo, era muy en contra, porque ahora ya me ha tocado hacer, muy en contra de poner cámaras en las cabinas de radio. Yo creo que la radio es ilusión. Eso. Creo que la radio es contenido y llevarnos a un mundo con un sonido y trasladarnos. Yo soy muy amante de escuchar los Calimán, Esa, todas esas series cosas de ahí, radiales, esas ¿verdad? series y sobre todo las radionovelas. Las De hecho, yo radionovelas. te voy a decir una cosa, yo lamentablemente nací en el 85, pero hubiese querido nacer en la época de fulgor de la radio AM, de Radio Cristal. Entonces, mi padre decía que Julio Jaramillo venía aquí a cantar a la radio. Sí. O sea, venía Olimpo Cárdenas, venían muchos artistas. Claro, en una época en que la radio era bohemia, pues Claro, también. era en vivo, cantaban, era ahí, Era ahí, claro. no había A playback, capela. no había absolutamente nada. Entonces, claro, ahí eran otros momentos y otros tiempos, pero creo que eso es la radio finalmente. Ahora, claro, nos obligan a poner una cámara allí, porque por ejemplo en nuestro caso, en la estación, que va a ser también visual, pero el informativo que producimos al día en las mañanas Claro, con con Liz cámara. Rodríguez, que a propósito le mando un saludo. Sí, un saludo a Ah, Liz. Liz, claro, Liz, la sí. vemos y la Amiguita escuchamos Liz. todos los Por días. favor, Sí. yo Sí. creo que Tiene admiradores modestia. en este No, set. pero usted se va por otro lado. Yo le voy a hablar de la parte profesional ya, y bueno. el señor me Por habla si de acaso, otra por si cosa. acaso. No, también. Fernando, control. También. Vale decirlo. Liz es una gran profesional. Yo estoy muy feliz de haberla encontrado ese nicho en donde se siente cómoda y de paso está también Un rostro joven aprendiendo. también, Sí. ¿ah? Y Eso- creo que, eso mira, se te voy a trae decir muy una cosa. profesional. Yo estoy, creo que relevo generacional. Sí. Yo creo que estamos comprometidos. Mira, aquí tenemos un gran problema en el mundo periodístico pequeño, el micromundo que tenemos acá. Es que no hemos generado esos nuevos periodistas o esos nuevos radiodifusores o esos nuevos animadores. Son muy pocos los que han tenido. Si tú ves una camada de los que te decía yo, por ejemplo, David Pérez, Cazador y todos los periodistas, Lenin Plaza, todos los periodistas son una camada que son allí, La Recta, Henry Quiñones, Marcel Bonilla, bueno, por mencionar, César Arboleda. todos son de la misma camada más o menos. No viene una Y, nueva y de generación, ahí ¿verdad? no vino una nueva generación. De ahí venimos los que ya tenemos unos 35, 38 años. Pero creo yo que, y el tiempo que me resta y que puedo estar en medios, yo voy a luchar mucho para que los chicos encuentren eso y les guste. Qué bueno. Estoy preparando, Qué bueno, a bueno. medida de mis posibilidades, yo quisiera tener un squad de unos 10, 15 periodistas, Claro. pero bueno, puedo hacerlo con 3, 4. Jennifer Marchal también pasó por Claro, ahí por Jennifer Telefónica, ¿no? estuvo en varios programas. En Jennifer varios estuvo programas, en la mañana. casi 8 años en la empresa. Casi 8 años, sí, pero estuvo primero. Me olvidaba de decir a alguien antes, no me vas a borrar esta parte, porque si no me va a matar. Nada. Elita Nada, se edita. Mora, Ah, doña Elita Mora. Elita de Aquí hay Ají. Ah, sí, Sí, sí. pues sí. ¿Te acuerdas que- Programa muy- Anthony oiga. de esos Lita programas. Mori, Lita Mori. Oiga. Un saludo. Un saludo para doña Elita. Anthony era fiel Doña Elita. televidente. Sí, oiga. uy, Anthony Oiga. no se Y el perdió. televidente, él era productor de ese programa. Entonces, Eso no sabía. eso no sabía usted. Eso no nos dijo. Entonces- Oiga, no, él decía Eso que no veía, lo pero vi. No, señor. Hay fotos que revelan. Por favor, Juanito, Entonces, no me llegan oiga, esas cosas. tremendo Te voy a decir contenido. una cosa de ese Eso es programa. primicia. De ese programa. Eso es Te lo voy a decir. primicia, Él ya. dice que no, pero bueno, ya, obviamente, el El bochorno prim- al que lo han primero de sometido las ustedes. plumas, Oiga, sí, farandulero ha sido. ¿ya? No, pero entonces producía en ese tiempo. Entonces fue creo que antes de ir al municipio. Entonces con Elita Mori, con doña Elita, que le tengo un gran cariño a ella, creamos Aquí hay Ají. Aquí hay Ají era un programa de farándula.
eran los tiempos en los que se veía con mucha frecuencia ir a las discotecas y grabarle a los chicos que estaban ahí en la farra y mandaba saludos y cómo estás vestido y etcétera, etcétera. Y además los chismes de los reinados. Que Pero eso era muy difícil, porque por ejemplo íbamos a las discotecas a grabar. ¿Te acuerdas? Sí, claro, a turnos, ¿no? Y aquí tú ibas y decías, no me puedo competir con la otra. Claro. Y ahí decidimos irnos a Atacames, pues, a grabar por allá, por allá no deben ir. Igual veías al man con la moza, tú veías, y luego venía una llamada, hermano, me grabaron ahí, censura. A usted le tocaba corta eso, hermano, corta ahí eso. aplica el apagar incendios. Entonces con Lita Mori empezamos ese que hay allí. Se me va el año, pues tuvimos casi 5 años haciendo que hay allí, 4 o 5 años con Jennifer Marchán, estuvo Lita, estuvo Osquitar también, Osquitar que tiene su sala de belleza acá acá en la diagonal al no, la diagonal al cementerio, diagonal al cementerio. Osquitar. Entonces Osquitar, claro, también hubo ahí como un boom, porque ¿cómo vas a poner a una persona gay en la televisión? O sea, era el momento, ¿no? Era el momento. Y rompimos con eso y lo pusimos y luego pusimos a otro más. Un chico que se llamaba, era una chica trans, que ahora se llaman así, que se llamaba Chantal. Y la rompió también en sintonía. Chantal era una mujer, porque ahora se ríe como que hizo producción. Hizo producción. Le cogió risa nerviosa. Te voy a decir una cosa de Chantal, que la recuerdo mucho. No sé, Chantal se llamaba, doña Lita, ella me va a colegir. Era una mujer trans de aproximadamente, tendrá 1,90 m. O sea, era grande. Carlos Novoa se acuerda bien de él. Carlos también estuvo en canal. Entonces Chantal y Robert Ford también la poníamos ahí y le dimos un segmento a Chantal. Entonces Chantal veía los mejores y los peores vestidos de la farra. Entonces era muy bonito, muy chévere ese momento que hicimos con Lita Mori, ese ciclo de aquí hay allí. Momento de crítica de era moda, de que sí, pero era una tremenda mujer trans, era gigante. Tanto me recuerdo de ella que sus manos eran estrepitosamente grandes. Arropaban esa mano. Sí, era muy grande. Sí, dicen los Es que, mira, señor. Lo que pasa es que, mira, pasa algo. En la fiesta del canal. Al mediodía que estaban editando, que editaba ese programa, estaba esta chica ahí, esta chica. Bueno, siempre llegaba también, por eso digo, llegaba también Carlos Novoa y Robert. Y llegaban, editaban al mediodía también. Entonces llegaban el primero y decían, oye, esa man está buena, está grandota, sí, como me gusta. El otro digo, vacila la que la mano de una periodista, la man sí de una se va. Anthony siempre. Malvado. Iba Carlos y dice, hola, preciosa. Hola. Oye, nos están viendo estos amigos. Carlos Novoa, claro. Hablan de Chantal y se alegra. Ese canal tiene muchas historias, ¿no? Muchas historias. Jean-Pierre también pasó por ahí. Claro, Jean-Pierre era lo mismo, ¿no? Jean-Pierre siempre... Bueno, Jean-Pierre venía de hacer Deportivísimo, creo, con Ronald Murillo de la radio, y pasamos de la radio a hacerlo a la televisión, Deportivísimo. Teníamos la cantera deportiva, la cantera deportiva. Yo no sabía que Jean-Pierre era gay, porque él se lo veía normal, o sea, como una persona. Jean-Pierre era en ese momento un gran periodista deportivo, era un borde de cancha. Sí, borde. Mi papá le tenía mucho aprecio a él. Borde, baño y todo. Yo hablo de la parte periodística. Profesionalmente. En las cosas íntimas ahí no me meto, pero era un borde de campo muy hábil, ¿no? Se ganó la confianza de Ronald, que Ronald, periodista, quien le enviamos un saludo también. Claro. Ronald, que estuvo muchos años en la cadena Blanco y Verde, en La Voz de Esmeraldas, también estuvo en el canal un tiempo, haciendo cantera deportiva. Ronald elegía a sus colaboradores. Él era muy selecto en eso y le gustó mucho a él y lo regañaba, y me acuerdo que lo presionaba, anda, métete, métele el micrófono, métete los camerinos. No creo que hasta allá. Yo no sabía que este man era gay. Y yo era camarógrafo, andaba con él haciendo la cámara. Acabó el partido
Y me decía, vamos a hacer la entrevista rápido a los camerinos. Una vez. Ya. Solo quería ir a los camerinos. Esos manes no estaban me adentro decir. desnudos, pues, o Ya. sea, estaban cambiándose y que sí. Y la cuestión es que yo estaba así grabando, pero con el que lo veía el Jean-Pierre, y Jean-Pierre estaba mirando para otro lado. Ah, nunca miraba Chuta, la yo cámara. llegaba y yo le fui a poner las que a Joana, digo, Joana, no puede ser, mira, me hace entrar eso, me hace ver puro manes desnudo, o sea, ¿qué pasa? Bueno, pero digamos que esos eran gajes del oficio, ¿no? Claro, es que Estaba porque no, así pero- hacía el profesional, pero así periodismo. tampoco. Hacía el periodismo. No, por supuesto que sí. Y así podíamos quedarnos la noche hablando de Claro, tanta gente tanta que pasó anécdota. por los medios. No solo por los que estuvimos nosotros, por lo que tuvimos, por lo que estamos, sino también por otros medios que también han sido gran importantes. La Radio Unión de mi buen amigo Walter, a quien me dolió muchísimo su partida, Walter Delgado. Delgado. Donde ¿Quedó Jorge? donde lo veía, sí, donde lo veía yo le gritaba Unión, on. Claro, Sí, era estaba así, clásico. le gritaba Hasta yo. ahora, cuando suena la musiquita Ajá. es Sí, Radio una Unión. radio muy clásica. tan, Radio Unión en AM, esa es una ¿no? marcha. Sí. En AM. En Pasaban AM los que, partidos de fútbol. que mi amigo de Una Guayaquil. consulta, Juan. Sí. Nosotros aquí sabemos que en Telecosta, puta, uno veía Sí. las Tortugas Ninja, los mejores dibujos animados, veía Voltron. Meteoro. Chuta, este, los sí. mejores. No, Nunca, películas. o sea, ¿ustedes de dónde cogían esa señal? Nunca Mira, hubo alguna. hubo un le llamaron la tiempo, atención o qué? te voy a contar también una anécdota con Vito Muñoz. Teleamazonas transmitía los partidos de las eliminatorias fuera de Ecuador. Mi papá ya había instalado una antena parabólica que se veía desde el hotel La primera Aparo antena Hotel. Parada que 12, había en del Parado Hotel. Bueno, se veía. era una antena que yo calculo que tendría unos 18 pies o 20 pies, por lo menos una antena gigante. Claro, era una antena satelital en banda primera, era una cosa gigantesca. Se captaban canales peruanos en ese tiempo. Por algún extraño motivo, Teleamazonas sí salía aquí, ya estoy hablándote que eso fue en los 90, ¿no? Ya salía Teleamazonas aquí en Esmeraldas. Y por algún extraño motivo, en medio del partido se va la señal de Teleamazonas. Se fue. Pero en el canal sí estaban viendo en interno, porque mi papá sacaba una pantalla grande y la ponía afuera del canal. Y la gente del Panecillo y del Embudo y de otros lugares iban a ver el fútbol ahí, Ya. porque decían que se veía mejor. No le salía Teleamazonas, otra parte. Bueno, o cuando estaban fuera de los canales, Endara ponía ahí esa pantalla. No la podía sacar por el tema de derechos, ¿no? Por los derechos de las eliminatorias y el fútbol. Claro, o sea, sí. Ese día Ecuador jugaba con Perú. No recuerdo de qué años eran las eliminatorias, pero eran los 90. Y se va a Teleamazonas en medio del partido. Y empezó la llamadera, yo estaba ahí. Empezó la llamadera, que don Héctor ponga el partido. Don Héctor ponga el partido. No sé, pero es que no podemos. Don Héctor ponga el partido. En esas, Aguinaga mete un gol. Ya. Y mi padre le grita a Luis, ¡mételo al aire ya! Y Luis llegó a esa botonera y ¡pah! Al aire. Se fue el resto del partido ya porque no salió. Fue el único medio que tuvo el Es que no transmitía nadie más. Nosotros teníamos la antena tal, pues no podíamos sacar la señal por derechos, ¿no? A la mañana siguiente, Vito Muñoz sale en Teleamazon. Allá en Esmeraldas, los vamos a meter presos porque han pirateado la señal de un canal peruano y Teleamazonas tenía los derechos, y no sé cuándo. Pero aquí, bueno, gracias a Dios, la gente disfrutó, se vio todo el partido. Terminó de vérselo todo el partido. Con comerciales peruanos, pero acabaron de vérselo claro, todo el partido. Entonces esas cosas, mi papá era muy aficionado a eso del fútbol, también le gustaba mucho. Y bueno, ahí me acuerdo que fue a conversar, en ese tiempo todavía era de Granda Centeno el canal, mi padre era amigo de Granda Centeno, y conversó con él y le explicó que era una situación y no pasó a mayor. Pero la tremenda puteada de Vito Muñoz, Sí. tú lo ves, hombre, estaba fuera como cuando pierde Barcelona. como cuando sí. pierde Barcelona. Pero mejor ubicó a Telecosta en el mapa. Claro, De- por de- supuesto de que allá, sí. así que- No, de Esa verdad. publicidad es buena también. Pequeño. Gracias a Telecosta vimos grandes producciones cinematográficas. Claro, también. ¿Qué es lo que más recuerda que te gustaba? a ti? Cine pícaro, eso es lo que has de recordar. Sí. No, ¿sabes qué? Me gustaba ver este tema de la televisión alemana, estos concursos, Telematch se llamaba, ¿verdad? ¿Así era? No, Claro, eso llegaba por medio de Transtel.
Transtel era correcto. era la... Y pasaban fútbol alemán también. Sí, fútbol alemán, todo eso. Yo ahí, eso por veía. supuesto. Y veía también una serie... Esos enlatados llegaban de Coavisa de Guayaquil. Veía una serie que se llamaba Misterio, que era de terror. Ya. También veía. No la recuerdo. No, Misterio sin resolver, me acuerdo. No, no había misterio. Sí, Tananana. así mismo era como, pero me acuerdo que la televisora se llamaba ITC, que transmitía eso. Ya, claro. Y varios programas, Oiga, películas sí, siempre- clásicas. películas de Oiga, estreno películas también. taquilleras. Por ejemplo, Hace años que se es un podía. clásico Claro. cada fin de año ver el resumen de fin de año Claro, de el Telecosta. resumen también era importante. Sí, y eso también, era, ¿no? era bastante, Un año ¿no? no se hizo, ¿no? El resumen de... Algunos Creo que- años. Nosotros hemos dejado de hacer desde hace unos antecitos el COVID, un poco antes, ¿no? Porque demanda también un trabajo periodístico bien Claro, grande, bien grande. revisar archivos Bien y grande, todo eso. sí, sí. Y igual que todo el mundo en esta ciudad, también nos ha golpeado el tema económico por las cosas de inseguridad y que nos lleva, pero sin embargo hacemos un gran esfuerzo para continuar y estamos comprometidos en seguirlo haciendo. O sea, ahora sí creo que he hablado mucho. No, Juan, no. ¿Sabes qué? También cuando tenían la antena esta parabólica, Sí. en esa época pasaron buenas películas, ¿no? Que eran de canales peruanos, tomaban la señal, como tú decías. Que habían unas películas que eran de estreno. Antes Claro. de que venga esta ola del streaming y todas las vainas de páginas, lo mejor en películas era Telecosta. Telecosta. Claro. ¿verdad? Ahí se Sí. capturaban de los canales peruanos, de Red Global, de algunas otras que pasaban. O sea, siempre el hecho, más que piratear y otra cosa, era entretener a la gente. Pues no, porque había, Sí. digamos, sí habían uno que otro canal, pero siempre ha sido eso. Como les decía, esto es una cosa de servir. No, Son los no, preceptos de la no, de comunicación. no es, no, Informar, nunca ha sido lucrar, entretener ¿no? y orientar. Y gracias Los a tres Telecosta, de preceptos. verdad, muchos vimos películas que no llegaron aquí. Documentales también se veían documentales, en así. Telecosta. Pasaban un tiempo también 1000 maneras de morir. Qué También. buen programa. Sí. Buen era programa ese Antes también. del noticiero, recuerdo. Antes, claramente. antes de ese, claro, a las 12 lo pasábamos. Siempre ese. recuerdo también la tarjeta de Atacames que salía de la propaganda Ajá. de Telecosta. Sí. Siempre fue Sí, Telecosta, sí, ¿no? sí, sí. Siempre fue- Salía el 6 y la playa de Atacames, ¿no? Esas Sí. siempre ponían esa tarjetita en la... Sí, sí. Era- Realmente sí. cosas muy, Sí, muy, a muy ver. chéveres. Voy a comprometerme en que ensambles algunas de las Sí. imágenes. Chévere, Voy a sí. comprometerme Chévere, hasta sería el día bacán. sábado para que las puedan ir poniendo, Para que las puedan ir ir viendo viendo. ahora. Y sí, Bueno. mira, te digo que lo del museo, Sí. sí, tengo todos los equipos ahí. Tengo cámaras de las viejísimas, tengo reproductores, tengo trípodes, tengo Chévere, BTR, no se bota tengo, nada. no nada, No, tengo eso es las las de cinta que se utilizaban para hacer hace grabación. años, sí. También, bueno, tengo los de los discos grandes, tengo consolas de las analógicas de perillas, De la radio, cuando de tenían perillas, sí, claro, la sí, arranco, las conocí, la sí, arranco, la sí, conociste, claro. es una consola de 1000 Sí, batallas. no. De hecho, Los platos y los- creo que mi papá falleció primero y esa consola seguía funcionando. Sí, siguió por años en la radio, en Claro, la radio sí, Gaviota. sí. Así es. Entonces, muy agradecido con ustedes, creo que estamos terminando y por habernos sí, invitado. Gracias. Lamentablemente Gracias a ti, se nos Juan. terminó el tiempo, Juanito. Fue un Entretenido. ameno diálogo, entretenido, como dice el licenciado. Me perdona porque hablo mucho. No. De verdad Esa es que, la idea. que sí. Esa es la idea. Y quedan pendientes muchas cosas, Claro, de verdad, quedan mucho. pendientes muchas cosas y habrá otra ocasión. Por favor, Desde ya te con todo comprometemos, gusto. Juanito, para que estés con nosotros en otro programa. Bueno, Oiga, señores. Y Juanito ochentero, ¿ah? Eso no lo Cierto. preguntaba al principio. Mira, Sí. ni la Ochentero música. ¿Qué totalmente. música te ¿Qué gusta, música? Juanito? Claro, yo escucho mucho música contemporánea, o sea, me gusta mucho el pop de los 90, Ya. el rock latino de los 70 y 80, la música progresiva también, pero me gusta mucho el rock en inglés, de Def Leppard, Ballad Forever. claro, Sí. Def Leppard, bueno, todas las bandas, Guns N' Roses. No conozco mucho de música, Sí. no tengo que ser como este señor que es un artista brillante además. Oiga, él es músico, Es un artista poeta y brillante. loco. Sí, así es. No le han La reconocido, pero yo se lo Tiene una reconozco. banda. No, pero sí no, la música, tiene. música, La tiene un poco musical. cara. De musical. Ah, Sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya, ya. Mira, en Telecosta fue que aprendí a usar Mac, porque ahí... Claro, sí, aprendí. sí, sí. Ah, o sea, de ahí No, viene. es que Oiga, la línea gráfica de Telecosta siempre fue interesante. Y yo alguna vez, cuando estaba en Telemón, decía, ¿quién hace la línea Véalo gráfica ahí. allá? oiga, Al principio él, pero después fue otra persona. Claro, Oiga, también. pero Ahí han pasado artistas, bastante, sí, artistas gráficas muy buenas. Hoy día tenemos a Luisa Briones, que es una brillante diseñadora gráfica graduada en la Universidad Católica, pero es esmeraldeña, ella es brillante, o sea, es una chica que no empezó desde cero, pero ha sido una de las pocas personas
Ella hace todas las líneas gráficas de comerciales, todo lo que ven en la pantalla hecho por ella. Ella tiene una virtud que, bueno, de trabajar con nosotros no hemos acostumbrado. Es una chica que al inicio yo le he dicho, esto quiere el cliente, y ella lo traduce de una manera no gráfica, porque a veces hacer en Photoshop eso es un poco fácil, pero hacerlo en video es un poco más complicado. Y esa chica es muy brillante, le envío un fuerte abrazo a Luisa, una gran profesional, y ella es la que está a cargo de toda la parte de la línea gráfica. El equipo de Esmeraldeño. Oiga, sí, Y con Luis Reyes, que sin Luis Reyes no hubiera Telecosta, Oiga, eso es la verdad. Es una institución. Hubiésemos fenecido hace tiempo. Espero que un día lo inviten por acá. Él tiene mucha más anécdotas también con Luis Reyes. Algunas anécdotas se pueden contar con Luis Reyes. Esa es la idea de este programa, Juanito. Tener gente así de que nos instruya, que instruya a quienes nos ven. De verdad que esa es la idea del podcast. Lo felicito. Gente y cambiar un poco este tema de la comunicación. Sí, es importante. Yo para terminar quisiera primero agradecerles por estar acá y que me pedirle disculpas, pues habrá hablado mucho. Pero decía una amiga que tú te ganas con el sudor de la lengua la plata. Y entonces tiene toda la razón. Claro. Quiero felicitar esta iniciativa que tienen. Creo que más cosas de estas se deberían hacer, porque permite hablar de otras cosas, ¿no? Que van fuera de lo diario, lo político y tantas cosas de las que estamos cansados, y sobre todo permite que en este lugar esté gente de mucha valía, que tiene muchísimas historias que contar, porque los podcasts son historias, y eso es importante, no hay que perderlo, y que hay mucha gente que tiene que quedar allí grabado, la historia que tengan que contar, muchas en beneficio de esta provincia y de lo que ha significado y lo que algún día también volveremos a hacer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juanito. En la despedida final, señores. Muchas gracias amigos, agradecerles por toda la acogida que hemos tenido. Ayúdenos compartiendo, dándole likes, los souvenirs de nuestros jarros. Muy bonito, muy bonito. Están ahí para que tienen los números, para que nos ayuden, y así sigamos creciendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos, amigos. Despídase. Gracias por este nuevo podcast que hemos compartido con un gran amigo, Juan Endara, quien sabe bastante de comunicación y ha sido entretenido por eso también, porque el tema nos apasiona a todos los que estamos aquí. A todos nos Así gusta. que muchas gracias, Juan, por haber estado junto a nosotros. Bueno, chao. Hasta pronto.